20 horas con 10 minutos, perdón. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Economista David Molina, bienvenido a Periodismo Público Ecuador. Buenas noches, un gusto saludarle, Fabricio. Muchas gracias, muy gentil economista. Bueno, para arrancar esta entrevista, quisiera mencionar y recordar una información que se difundió el día de ayer en el país y que está relacionado a este paso que Ecuador ha dado en el proceso de adhesión al convenio del CIADI. Después de 11 años, Ecuador forma parte de nuevo de este convenio. La embajadora de nuestro país en los Estados Unidos, Yvonne Baki, firmó el día de ayer, 21 de junio, el convenio de adhesión al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones. De esta forma, como le mencionaba, Ecuador retorna al convenio del CIADI después de 11 años. ¿Cómo ve el sector automotriz, el sector empresarial, esta decisión tomada por el Estado ecuatoriano? Bueno, nos parece que todo proceso que tenga que ver con generar estabilidad y certezas a los inversionistas nacionales y extranjeros es positivo, es decir, es todo aquello que permita que los inversionistas tengan mayor confianza en invertir en el Ecuador es positivo. Más allá de los temas constitucionales y legales que seguramente tendrán que ser analizados por los organismos pertinentes respecto de el artículo 422 de la Constitución, nos parece que al menos la señal de querer someterse o cumplir estándares internacionales y someterse a arbitrajes, pues de alguna manera es positivo. Más bien lo que yo rescato como un punto para la discusión sobre aquello que usted acaba de leer, Fabricio, es que si uno lee el comunicado que hizo la Cancillería, uno observa que esto el gobierno lo hace por una condición o un condicionamiento realizado por México en el marco de el acuerdo comercial que se está negociando con el Ecuador. Eso es lo que a mí de alguna manera me desconcierta, es decir, si es que el gobierno les está haciendo esto porque realmente visualiza que este es el camino para poder generar mejores condiciones para las inversiones o simplemente es una respuesta a un requerimiento que ha hecho México para poder continuar con las negociaciones, que es de alguna manera el punto que a nosotros nos preocupa, es decir, cómo el Ecuador ha venido llevando la negociación del acuerdo comercial con México desde nuestro punto de vista sin una estrategia sólida, sin una estrategia definida y que lo que acaba de ocurrir con lo del CIADI puede de alguna manera apuntalar ese criterio, ¿no? Es decir, es ¿qué más tengo que hacer como Ecuador para firmar un acuerdo comercial que no está claro en qué condiciones va a ser negociado? Bueno, ¿y cuán factible podría ser que Ecuador retorne al tema del CIADI, teniendo en cuenta que hace casi 12 años el expresidente Rafael Correa precisamente dejó de lado esta adhesión del Estado ecuatoriano al Centro de Arbitraje del Banco Mundial, argumentando que era ilegal? Ahora, ¿cómo dar paso al retorno del Estado ecuatoriano a este convenio internacional? Bueno, está claro que ahí hay una discusión jurídica que tiene que hacerse. Y yo entendería que es la Corte Constitucional la que tiene que establecer si es que el decreto ejecutivo que emitirá el presidente de la República, o que ya lo hizo, sea constitucional, digamos, es decir, cumpla lo que dice el artículo 422 de la Constitución. Y si no cumple esos parámetros, el Ecuador tiene que avanzar hacia dar una solución definitiva a este problema, porque realmente sí, el Ecuador sí necesita integrarse a estos mecanismos globales que permiten y dan certezas a las inversiones. Pero no hay que hacer las cosas al apuro y mal, porque si finalmente esta adhesión de nuevo al CIADI se lo hace por satisfacer un pedido de México para entrar a las negociaciones, y si luego resulta que la Corte Constitucional evalúa que hay problemas constitucionales, pues de poco habrá servido. Entonces me parece que en ese afán de ir resolviendo las cosas de manera rápida, se están olvidando de que hay que dar pasos en firme, ¿no? Es decir, hay que dar pasos en firmes para que los beneficios de lo que se haga pues tenga una validez en el tiempo, ¿no? Ahora, en el caso de que no haya la aprobación constitucional adecuada para que Ecuador forme parte de nuevo del CIADI,
¿Qué pasará con este acuerdo que se busca alcanzar con México? ¿Qué es lo que pasará con las expectativas desde el sector empresarial, precisamente que tiene las miras puestas en abrir el mercado nacional hacia el exterior? A ver, ahí vale algunas aclaraciones, porque usted parte del supuesto de que el acuerdo comercial con México va a generar una gran capacidad de exportación de productos ecuatorianos a México, y eso no es tan cierto. Y quiero darle algunas cifras relevantes sobre el tema y por qué creo que es necesario evaluar bien este acuerdo comercial, darle el pragmatismo que se requiere y hacer una buena negociación. Por supuesto que nosotros apoyamos todos los procesos de integración que sean positivos para el país. Apoyamos el acuerdo comercial con la Unión Europea, a pesar de los problemas sectoriales que puede tener una apertura con un mercado tan importante como el que es europeo. Y en el caso de México, nosotros lo que estamos mirando básicamente es que hay que hacer una negociación adecuada por los datos que le iba a proporcionar hace un instante. El Ecuador le exporta a México $100 millones. Eso es lo que el Ecuador le exporta. 120, 140 millones en otros años que han sido mejores, ¿ya? Pero dejémosle en los 100 solo para poder hacer las comparaciones adecuadas. En cambio, México nos exporta entre 600 y 700 millones de dólares, es decir, tenemos un déficit comercial muy fuerte. De los 100 millones de dólares que el Ecuador exporta a México, 80 millones ya entran sin pagar impuestos a México. Es decir, ya hay libre ingreso, digamos, de los productos ecuatorianos, principalmente el cacao, que es nuestro principal producto exportado no petrolero a México. Dicho de eso, nos queda esos 20 millones de dólares, de los cuales alrededor de 16 millones ya tienen unas reducciones arancelarias por el marco de la LADI. Nos queda 4 millones de dólares. Eso es lo que podemos potenciar. Sin embargo, hay un conjunto de productos ecuatorianos que no forman parte de la oferta exportable del Ecuador, porque México nunca ha permitido que sea parte de sus compras o de sus importaciones. El caso del camarón, el caso del banano, etcétera, que nos han venido poniendo trabas, medidas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, para impedir que el camarón y el banano ecuatoriano ingresen a ese mercado. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que si queremos consolidar la oferta exportable actual que tiene el Ecuador, vamos a sacar muy poco. Es decir, ya está abierto el mercado y lo que tenemos que hacer es apuntalar precisamente aquellos sectores que no han tenido la posibilidad de entrar en ese mercado, principalmente la principal oferta exportable del Ecuador, es decir, banano, camarón, productos de pesca, que curiosamente es lo que México ha pedido que no se incorpore en el acuerdo. Entonces, ahí es donde nosotros hemos entrado en una preocupación muy fuerte, porque nosotros miramos que México tiene una pretensión de la apertura inmediata y total del sector industrial, que es su principal fuente de exportación, a cambio de prácticamente no permitir el ingreso más allá de lo que ya está ingresando al mercado mexicano. Hay que hacer una negociación inteligente. Creo yo que todos coincidiremos de que si es que el Ecuador no logra integrar en la negociación la oferta exportable principal del Ecuador, pues será un acuerdo que no tiene ningún sentido. No tendría ningún sentido que abramos la industria ecuatoriana en su totalidad con los problemas que puede esto acarrear al sector empresarial, industrial y su empleo, a cambio de prácticamente nada más de lo que ya tenemos. Entonces, hay que hacer una negociación inteligente, hay que hacer una negociación fuerte y con estrategia. Y yo me temo que la estrategia que ha planteado el gobierno no es la estrategia más adecuada para llevar adelante una negociación de estas características. ¿Qué habría que corregir en ese sentido, economista Molina? Bueno, primero hay que corregir la posición negociadora del país. Y voy a ponerle un ejemplo. El Ecuador, ¿cuál ha sido la estrategia del Ecuador para entrar a la Alianza del Pacífico? Ir a pedir a los países miembros que por favor nos dejen entrar a la Alianza del Pacífico. Esa ha sido la estrategia. Es decir, vamos allá y les decimos, por favor, ayúdennos, que lo que queremos es entrar a la Alianza del Pacífico. En ese momento, cuando uno va con una posición tan débil, le permite a los otros países ponerle el precio a la entrada del Ecuador a la Alianza del Pacífico, y eso es lo que está pasando hoy. El Ecuador debió haber ido con una estrategia mucho más firme, por ejemplo, aprovechando el cambio de gobierno, porque esta estrategia a la que le menciono no ha sido solamente de este gobierno, es decir, fue del gobierno anterior y de este. Bueno, al final las autoridades que están negociando el acuerdo son las mismas, no han cambiado.
Pero ¿qué es lo que debió haber hecho el gobierno desde mi perspectiva? Debió haber ido a los países miembros de la Alianza del Pacífico, entendiendo geopolíticamente lo que está ocurriendo en la región. Pedro Castillo, que gana las elecciones en Perú, obviamente no le va a dar esa visión y ese impulso a la Alianza del Pacífico, y el Ecuador quiere entrar a la Alianza del Pacífico porque se entiende que es un bloque sólido, fuerte, y que comparte ciertos ideales liberales que permiten negociar acuerdos comerciales. Pues Pedro Castillo no va en la línea. López Obrador no es un presidente que ha mostrado una adhesión absoluta al proceso de integración en la Alianza del Pacífico, está ahí porque heredó el proceso. Hay problemas y un renacimiento de la izquierda radical en Chile. En Colombia todos estamos viendo lo que está pasando. Y el Ecuador debió haber ido a esos países y decir, oye, yo le ofrezco a la Alianza del Pacífico una visión renovada que requiere el bloque. Porque el bloque está perdiendo esa visión, porque la izquierda o esa visión de izquierda que no busca estos procesos de apertura, están de alguna manera cooptando ciertos espacios de poder en estos países. Yo como Ecuador les ofrezco una renovación, una cara nueva, un gobierno legítimo que ha planteado esto con apoyo popular. En ese momento el Ecuador pudo haber planteado una estrategia distinta, más digna, más firme, en el cual le podría decir a esos países, bueno, pero yo también puedo poner mis condiciones, es decir, tengo que ingresar con mi oferta exportable, tengo que plantear esto, y no a lo que estamos abocados hoy, que es decir, bueno, ¿qué más tengo que hacer, señores, para que me permitan entrar a la Alianza del Pacífico? Eso es lo primero en lo macroeconómico, más que en lo macroeconómico, perdón, en la parte macro de la visión de la negociación. Luego ya en lo micro, digamos, en la negociación particular del tema, hay que considerar que el acuerdo comercial, cualquier acuerdo comercial, no solo tiene que ser un acuerdo que tiene que mirarse desde la integralidad, desde mi perspectiva. Es decir, los acuerdos comerciales no son ni buenos ni malos per se. Hay quienes creen que los acuerdos comerciales, independientemente de lo que sea, siempre serán buenos. Yo no voy en esa línea. Yo creo que hay acuerdos comerciales buenos y hay acuerdos comerciales malos. Hay acuerdos comerciales bien negociados y hay acuerdos comerciales mal negociados. ¿Cuál ha sido nuestra postura? Bueno, abramos el mercado, démosle la oportunidad de que el acuerdo comercial con México pueda ser una oportunidad para el país y que el país gane. Hagamos una negociación inteligente. Pidamos la incorporación amplia y efectiva de los principales productos de exportación del Ecuador. No como Brasil. Fíjese, ya un ejemplo claro. Con Brasil tenemos un acuerdo comercial de algunos años. Se desgravó gran parte de la industria a favor de Brasil, automotriz no tanto en realidad, en honor a la verdad, pero se incluyeron productos de exportación del Ecuador, pero siempre, cada 15 años, tenemos una pequeña ventana de que solucionamos el problema, ya le podemos exportar un poco de banano, ya podemos exportar un poco de camarón, porque nos bloquean vía medidas sanitarias, fitosanitarias, etc. Y eso es lo que va a ocurrir con México si es que finalmente ceden a incorporar estos productos en sus canastas de desgravación. Entonces, en la negociación se tiene que incorporar el acceso real. Y si es que México o cualquier otro país bloquea las importaciones ecuatorianas con estas medidas antitécnicas, digamos, o poniendo barreras técnicas al comercio, que el Ecuador pueda también hacer una retaliación con sus productos principales de exportación. Sería lo justo. Claro. Pero nada de esto, lamentablemente nada de esto ha cuajado en los quienes están manejando la negociación. Vemos con mucha tristeza que el equipo negociador que está al frente de esto no está sintonizando bien con la realidad de los sectores industriales que van a tener problemas en un proceso de desgravación amplio con México. Estamos planteando algunas alternativas, ciertamente que estamos planteando plazos largos de desgravación, pues, es decir, que permita al gobierno solucionar problemas de competitividad país y a las industrias también solucionar sus problemas estructurales. Tampoco vemos que el gobierno sintonice bien con esta medida, porque para el gobierno lo importante es firmar un acuerdo, no es negociarlo bien, es firmar. Y ahí hemos tenido. Lo que yo le estoy diciendo ahora a usted, Fabricio, y a quienes nos escuchan, se lo he dicho al ministro, se lo he dicho al viceministro en las reuniones en las que he podido participar. Y lo otro, finalmente, es
adecuar una agenda de competitividad que permita que los sectores productivos lleguen en condiciones para competir. En eso debo yo reconocer que por fin el ministro Julio José Prado ha incorporado en la agenda del ministerio el eje de competitividad, lo que no existía hasta hace poco. Era lamentable, el Ministerio de Industrias desapareció, no existía, había un Ministerio de Comercio. Hoy, de alguna manera, existe. Y hay que resolver muchos problemas, voy a graficar algunos, por ejemplo, competitividad país, ¿no? Es decir, no relacionado a los temas industriales propiamente. Obviamente las industrias tienen que resolver sus problemas, pero ¿qué condiciones de competitividad nos ofrece el país? Primero, tenemos un tipo de cambio real apreciado. Por tener el dólar como moneda de este curso legal, una moneda que no se ajusta al ciclo económico del Ecuador, hace que el Ecuador sea un país caro para producir. El Ecuador es por lo menos 30% más caro para producir, solo por estar en el Ecuador, no porque las industrias no quieran, porque no sean productivas, es por tener una moneda dura. Segundo, el salario en el Ecuador es de $400, sin considerar todos los sobresueldos y todo lo demás. Mientras que en México, por ejemplo, es de $160, es un tercio. Y no estoy diciendo que hay que bajar los sueldos y no estoy diciendo que hay que salirse de la dolarización, por si acaso. Lo que estoy diciendo es que esas son las condiciones con las que hay que trabajar. Entonces, si tenemos que competir con México, cuyo salario es la tercera parte, que tiene un tipo de cambio real más barato, digamos, o sea, que su economía es más barata, que además tiene ventajas para producir porque no les cobran impuestos en su cadena productiva. De hecho, tienen hasta subsidios escondidos para la producción, en este caso de vehículos, a través de devoluciones de impuestos. Mientras que en el Ecuador tenemos impuestos a los materiales importados por las ensambladoras, impuestos a los materiales importados por las autopartistas, ISD que no se nos devuelve. Los dos primeros puntos ya nos han ofrecido resolver en esta nueva reforma arancelaria, así que tengo que reconocerlo también, pero bueno, hasta que no esté plenamente resuelto, pues tengo que plantearlo todavía como un problema, Fabricio. Bueno, David, de lo que usted nos explica, ¿habría tiempo todavía para tratar de mejorar esta negociación del acuerdo con México o prácticamente ya está echada la suerte en torno a la negociación? Mire, la señal que ha dado el gobierno es que ya van a firmar el acuerdo en diciembre, es decir, ya hay fecha de cierre del acuerdo cuando hemos tenido una ronda de negociación, que fue el año pasado, una. No hemos tenido más. El gobierno, entiendo, ha venido reuniéndose periódicamente con México, pero eso muestra la clara falta de sintonía con el sector productivo, que tiene que ser un actor clave en el proceso. Entonces, cuando a mí me ponen, o cuando el país le ponen la fecha, es decir, ya el 31 de diciembre, a más tardar, vamos a firmar el acuerdo, es cuando yo digo, bueno, no hay voluntad de hacer una negociación real. La negociación tiene que durar lo que tenga que durar. Es decir, con Turquía, por ejemplo, hay un acuerdo comercial que se viene negociando desde hace muchos años atrás y no se cierra el acuerdo precisamente porque Turquía no quiere dar acceso al banano ecuatoriano. Eso es ser responsable. Es decir, claro, si no conviene al país, no puedo ponerle una fecha de cierre del acuerdo porque quiero entrar a la Alianza del Pacífico. No es a cualquier costo, Fabricio. David, en este sentido, ¿es o no beneficioso ese acuerdo entre Ecuador y México? ¿Es beneficioso para nosotros? A ver, todo depende de cómo se negocie el acuerdo comercial. Si el acuerdo comercial no incorpora la oferta exportable del Ecuador, no será un acuerdo beneficioso. No se está contemplando. México ha pedido la no incorporación de banano, camarón y productos de pesca. El gobierno no ha sido lo suficientemente transparente como para decirle al país cuáles son las líneas rojas. Lo que el Ecuador ha dicho es, aún así, estamos avanzando en la negociación. Ciertamente que está en la negociación, es decir, si usted le pregunta esto al ministro, el ministro le va a decir no, o sea, nada está negociado mientras no esté todo negociado, y esto está en la mesa de negociación. Pero es un tema tan sensible para México, pero tan sensible, porque para México el Ecuador es una potencia agroindustrial, que va a ser muy difícil que eso ocurra, porque le voy a dar dos ejemplos, porque en esto no hay que inventarse el agua tibia. México no incorporó en su negociación con Centroamérica el banano. No incorporó, simplemente no lo incorporó. ¿Por qué tendría que hacerlo ahora? No,
Colombia no es un país camaronero como nosotros, digamos, no es un país de la fuerza camaronera. ¿Sabe cómo negoció Colombia con México el camarón? Que no le representa a México ningún riesgo. 25 años de negociación, empezando en el año 16. Es decir, México tiene una posición muy dura. Nos lo dijeron a nosotros no los negociadores, los del sector privado mexicano, que ellos no van a permitir que eso ocurra. Pero si el gobierno lo hace y logra hacer la negociación, perfecto, me parecería que es un logro. Es decir, lograr el acceso amplio de camarón, banano, pesca, fantástico. Pero si en la negociación le dicen al gobierno, oye, ¿por qué sensible voy a permitirte solamente que ingreses 1,000 toneladas de camarón? Pues bueno, el gobierno tiene que reaccionar y decir, ok, a cambio también de 1,000 toneladas de productos de la metalmecánica, automotriz, de los productos sensibles. ¿Por qué no sería justo que el Ecuador no consiga el acceso amplio de su oferta exportable y a cambio entregue ampliamente sus industrias para favorecer a la industria mexicana? Entonces, yo creo que es el mensaje de entrada a la Alianza del Pacífico. Yo creo que ha sido para muchos un tema alentador para muchos sectores, porque dicen, por fin vamos a estar en un bloque que teóricamente es el bloque del bien, digamos, en términos de los países que promulgan el libre mercado y todo lo demás. Aparentemente, cuando termine la negociación con México, ya tendremos a México y a Perú en una línea completamente diferente. Por lo tanto, yo sí creo que hay que valorar geopolíticamente si esto realmente es el camino que el Ecuador debe seguir. Pero el Ecuador ya resolvió y está bien, es legítimo. Pero lo único que pedimos, y creo que todos debemos pedir, es que hagamos una negociación adecuada, correcta, pensando en los intereses del país. De acuerdo, David, está clarísima la preocupación que se tiene en torno al tema de la negociación. ¿Cuál es la situación actual del sector automotriz? ¿Cómo está el sector automotriz en el contexto de esta posibilidad de abrir el mercado de Ecuador, abrirse al mercado internacional? Bueno, la industria automotriz, separemos dos conceptos, ¿no? Vamos a hablar del mercado automotor en general, para luego situarnos en la industria automotriz, en el ensamblaje de vehículos y en la fabricación de autopartes, para no confundir los dos conceptos. El mercado automotriz en general fue golpeado por la pandemia sin duda, es decir, mientras veníamos teniendo un mercado que se comportaba entre alrededor de 130 a 135 mil unidades por año, es decir, 11,000 unidades mensuales de venta. Por la pandemia, el año pasado se vendieron 80,000 unidades. Es decir, una caída de alrededor de un 40%, para ponerlo en redondo. Eso obviamente generó una complicación muy fuerte en todas las empresas, tanto importadoras de vehículos como fabricantes de vehículos. Este año esperamos una recuperación porque el mercado de alguna manera empezó a recuperarse desde finales del año pasado, y esperamos que este año el mercado automotor se incremente alrededor de 105,000, 110 quizás unidades más, es decir, un crecimiento importante. Sin embargo, ¿qué le pasa a la industria automotriz, es decir, a la industria del ensamblaje? Dado que el mercado está cada vez más abierto, usted comprenderá que ya tenemos el mercado europeo prácticamente abierto, y los problemas los problemas de competitividad que tiene la industria por efecto de los altos impuestos que tiene su cadena productiva no han sido corregidos. Entonces, le voy a contar lo que está pasando hoy en la industria automotriz. Viene un vehículo de Colombia. En Colombia, el fabricante del vehículo colombiano pagó 0% en sus materiales importados, porque no paga, allá en Colombia. Los autopartistas que fabrican las partes para fabricar tampoco pagan impuestos en su cadena productiva. Fabrican el vehículo y le venden al Ecuador. Entra ese vehículo sin pagar aranceles, por efecto del Acuerdo de Cartagena. Y el vehículo ensamblado en el país, que compite con ese vehículo de Colombia, paga 13% de impuesto en su material CKD importado. Los autopartistas pagaron entre el 5 y el 25% de aranceles en sus materias primas, insumos y bienes de capital. Y tiene que competir, y el ISD que no se le devuelve, para competir con ellos. Obviamente es una desventaja competitiva a favor, en este caso, de Colombia. Con Europa pasa algo similar.
porque de Europa ya vienen los vehículos con 10% de impuesto por efecto de la desgravación de la Unión Europea. Y el vehículo que compite con ese vehículo aquí pagó altos impuestos en su cadena productiva. Eso ha hecho que esa falta de política, esa falta de visión que viene arrastrando desde hace algunos años, que como le dije hace un rato, el ministro Julio José Prado ha ofrecido pues, resolver este problema en el próximo mes, ha hecho que la industria vaya perdiendo participación de mercado de manera importante. Este año esperamos producir alrededor de 18,000 unidades, cuando hace 2 años produjimos 27,000 y hace 3 años 40,000, y a mediados de la década pasada se produjeron alrededor de 67,000 unidades de vehículos. Entonces, estamos trabajando a una capacidad instalada muy baja, pero a pesar de eso, Fabricio, la industria ha apostado al país. Este año, por eso va a haber una ligera recuperación a 18,000 unidades, porque el año pasado produjimos 11,000. Se han presentado varios proyectos de inversión. Kia Aimesa, digamos que es la planta que está en el sur de Quito, presentó 3 proyectos nuevos, 2 de ellos ya están en producción de la marca Kia. Great Wall, que es que está en Ambato, Ciauto presentó un proyecto nuevo que ya va a arrancar de la marca Shinerai, y está ya por lanzar otros 2 proyectos de la marca Great Wall. Entendemos que Hyundai también está presentando un nuevo proyecto de un vehículo Hyundai Creta, me parece que es. En ese sentido, estamos haciendo los esfuerzos desde la industria para sostener el empleo. Usted dio una cifra estupenda hace un rato, ¿no? La cifra del empleo adecuado que tiene el país es lamentable, y por lo tanto creemos que estos acuerdos comerciales también tienen que sintonizar con esta realidad y mirar estas sensibilidades para proteger el empleo, que yo creo que hoy es el bien más preciado que tiene un ecuatoriano. Tener un empleo es una bendición. Completamente de acuerdo, David, y esperemos que se pueda fortalecer el sector automotriz, y ojalá que las decisiones de las nuevas autoridades apunten a ello. Gracias, economista David Molina, por ofrecernos su visión en torno a esta negociación del acuerdo comercial con México y también la realidad que está enfrentando actualmente el sector automotriz ecuatoriano. Siempre bienvenido a Periodismo Público, economista. Muchísimas gracias, Fabricio. Un gusto a todos, a toda su audiencia.